Imaginemos por un momento sostener entre las manos una vieja y astillada tabla de madera. Vale, la típica tabla de un barco antiguo, ¿no? Exacto. Pensemos en ese barco clásico. Con el paso de los años, esa tabla se pudre y, bueno, es reemplazada por una nueva. Claro, lógico. Luego se reemplaza el mástil, después la proa, y así poco a poco. Eventualmente, cada una de las piezas originales del barco ha sido sustituida por madera completamente nueva. La gran pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? Madre mía, es que durante siglos preguntas aparentemente simples como esta han quebrado la cabeza de las mentes más brillantes del mundo. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué pasaría si los mayores callejones sin salida del pensamiento humano no fueran realmente límites del universo? Qué buena pregunta. O sea, ¿qué tal si el problema no está en la realidad, sino que es un simple error de nuestro lenguaje? No toda contradicción señala un límite físico. A veces solo señala que estamos mirando el mapa equivocado. Y es una posibilidad que altera profundamente cómo entendemos el mundo. Sugiere que muchas de esas grandes contradicciones revelan precisamente eso, una ilusión. Y ese es el punto de partida de nuestra exploración de hoy. Eso es. Bienvenidos a este análisis detallado. Yo estoy encantada de estar aquí porque hoy nos sumergimos en un documento verdaderamente fascinante. Sí, es un texto que tiene tela. Muchísima. Hablamos de un ensayo del año 2026 titulado Las grandes paradojas del pensamiento humano, con el subtítulo Una disolución sistemática. Está escrito por el filósofo, teólogo y educador dominicano Ramón Alfonso Reyes Mora. Lo fascinante aquí es que el planteamiento principal es revolucionario. Nos dice que las famosas grandes paradojas de la historia no necesitan ser resueltas desde su propio interior. Claro, porque es imposible. Exacto. Hay que disolverlas desde afuera. O sea, se trata de identificar el suelo roto sobre el que están paradas, esa confusión previa de conceptos que arrastramos y simplemente cambiar el tablero. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece brillante. El autor articula esta disolución utilizando herramientas filosóficas clásicas, apoyándose mucho en la filosofía de Aristóteles. Sí, especialmente en la distinción entre potencia y acto, que es clave. Y además lo entrelaza con un marco teológico muy riguroso. Para lograr esto, propone un método, digamos, de 3 pasos, que es sumamente analítico. A ver, cuéntame esos 3 pasos. Pues mira, primero, identificar cuál es el suelo de la paradoja. Segundo, señalar dónde está la confusión conceptual oculta. Y tercero, disolver la trampa cambiando de perspectiva. Básicamente es negarse a jugar un juego que tiene las reglas trucadas desde el inicio, ¿verdad? Exactamente. Es como cuando alguien te hace una pregunta capciosa y en lugar de intentar responderla, le dices que la pregunta en sí misma no tiene sentido. Claro, vas a la raíz. Eso es. Pues empecemos por el primer gran bloque del texto, que entra directo a las cuestiones más pesadas posibles. El ser, la existencia y el mundo físico. La ontología pura. Sí. La gran pregunta histórica de filósofos como Leibniz o Heidegger siempre ha sido, bueno, ¿por qué hay algo en vez de nada? Se nos ha enseñado que este es el misterio supremo del cosmos. Ya. Pero el ensayo interrumpe esta línea de pensamiento de golpe y dice que la existencia no tiene paradojas inherentes. Así es. La supuesta paradoja asume que la nada es una alternativa real. O sea, como si fuera una especie de habitación vacía original de la que el universo podría o no haber surgido. Pero el autor es tajante al recordar ese principio clásico de ex nihilo nihil fit. Es decir, de la nada, nada sale. Claro. La nada carece por completo de estatuto ontológico real. Y bueno, para aclarar este término para quien escucha, la ontología es el estudio de lo que existe. Así que la nada no es un escenario, no es una alternativa. Espera, me toca hacer de abogada del diablo aquí. Porque desde un punto de vista puramente cotidiano, solemos pensar en la nada todo el tiempo. A ver, ponme un ejemplo. Pues si una caja está vacía, decimos que no hay nada. ¿Por qué el ensayo afirma que no podemos considerarla una alternativa a la existencia? Porque cuando decimos que una caja está vacía, en realidad está llena de aire, de espacio, de fluctuaciones cuánticas, sigue siendo algo. Ah, claro. El error ocurre por la estructura de nuestra gramática. Fíjate.
Al nombrar la nada con un sustantivo, el lenguaje nos engaña. Crea la ilusión de que es una cosa. Exacto, una ilusión óptica. Pero, como dice una máxima del ensayo, la nada, nada es. El ser es el único horizonte posible, y el texto ofrece una imagen bellísima para confirmar esto. Sí, la del baile, ¿verdad? Esa misma, es casi visceral. Cuando alguien baila, ese simple movimiento confirma la existencia material y rítmica, antes de que la mente siquiera empiece a formular preguntas filosóficas. Madre mía, qué potente. El acto puro presupone el ser. Si hay baile, hay existencia. Es fascinante cómo un concepto metafísico tan denso aterriza, en una pista de baile. Es que baja la filosofía a la tierra, y hablando de movimiento, el texto también aborda la famosa paradoja de la flecha de Zenón. Uy, la de los griegos. Sí, esta idea antigua de que si congelamos el tiempo en instantes estáticos, una flecha que vuela hacia su objetivo siempre está quieta en un punto exacto del espacio en cada milisegundo. Y claro, sumando instantes quietos, sacan la conclusión absurda de que el movimiento es una ilusión. Eso es. Y aquí es donde vemos el método de disolución en acción. El error no está en el universo físico, está en la abstracción mental. Claro, al intentar diseccionar el movimiento en, digamos, fotografías estáticas, pues te cargas su verdadera naturaleza. Totalmente. El movimiento no es una colección de pausas, es la unidad vital. Su naturaleza ontológica es, de forma literal, el no ser en el mismo lugar. Vale, o sea, cuando la mente intenta meter un fenómeno continuo dentro de cajas estáticas conceptuales, pues la realidad parece romperse. Pero la flecha sigue volando, sin importarle lo que pensemos. Exacto. Y esto nos devuelve directamente a la metáfora del barco antiguo con la que iniciamos, el famoso barco de Teseo. Ah, claro. Si cambiamos toda la madera, es el mismo barco. Es como si cambio todas las piezas de mi coche a lo largo de 10 años, sigue siendo el mismo coche. Pues mira, la confusión conceptual aquí radica en asumir que la identidad de una cosa reside exclusivamente en la materia que la compone. ¿Y eso no es así? No. Para disolver esto, el ensayo recurre a la biología humana. A nivel celular, el cuerpo humano se renueva casi por completo cada cierto número de años. Es verdad. O sea, la materia que forma a una persona hoy no es la misma materia que la formaba hace una década. Sin embargo, sigue siendo exactamente la misma persona que quizá bailó un merengue hace 50 años y hoy sonríe al recordarlo. ¡Qué maravilla! Esa es la clave, entonces. La identidad no puede estar en las células individuales, porque, esas células ya no existen. La identidad reside en la memoria, en el espíritu, en la historia compartida. Justo. Y para explicarlo a fondo, se debe entender esa filosofía aristotélica que mencionabas antes, la de potencia y acto. Las cosas tienen una materia que es pura potencialidad y una forma que es el acto o la esencia que las organiza. Ya veo por dónde va. La máxima del ensayo afirma que la información y el espíritu operan con la misma fuerza y eficacia que las leyes físicas. O sea, lo inmaterial es lo que gobierna, organiza y le da dirección a lo material. Exacto. La identidad es relacional e histórica. La madera del barco cambia, sí, pero el diseño, la historia y la información que lo hacen ser ese barco en particular, eso permanece intacto. Vale, al comprender que el mundo físico tiene esta continuidad tan inquebrantable, resulta evidente que las verdaderas trampas no están en la materia, están en cómo intentamos describirla. Eso es, pasamos de la materia a la mente. Exacto. Cambiando un poco de tercio, hablemos de los espejismos de la lógica y el lenguaje, que es el segundo bloque del texto. Y este es un terreno donde el método de disolución brilla de una forma espectacular. Los sistemas lógicos cerrados y el lenguaje autorreferencial crean unos bucles vacíos que solemos confundir con grandes misterios insondables. Sí, nos montamos unas películas tremendas. Totalmente. El ejemplo más claro es la paradoja de Russell, que allá por 1901 sacudió los cimientos de la matemática. A ver, explícanos eso sin usar ecuaciones, que nos perdemos. Trataré de hacerlo sencillo. Trata sobre agrupaciones o conjuntos. Se pregunta si un conjunto que contiene a todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí mismo? Madre mía, esa premisa por sí sola ya marea un poco. Es un trabalenguas. ¿Cómo se desenreda algo de esa magnitud? Pues la respuesta requiere observar la naturaleza de los contenedores. Un contenedor no puede ser idéntico a lo que contiene. Vale, tiene sentido.
Para que algo sea contenido, requiere límites definidos, y el contenedor debe abarcar esos límites desde un marco externo. Un conjunto no puede contenerse a sí mismo porque colapsa la diferencia estructural entre el borde y el contenido. El pensamiento siempre necesita un horizonte que lo trascienda. Claro, claro. Eso se conecta perfectamente con nuestra trampa clásica que a mí me encanta, la paradoja del mentiroso. Ah, la famosa frase de «esta oración es falsa». Exacto. Porque, a ver, si asumimos que la frase dice la verdad, entonces es falsa. Pero si es falsa, entonces está diciendo la verdad. Es un bucle interminable. Y es un bucle interminable precisamente porque carece de contacto con la realidad exterior. El ensayo disuelve esto explicando que esa frase no es una afirmación sobre el mundo material. Entonces, ¿qué es? Es un espejo frente a otro espejo. Fíjate, para que el lenguaje tenga sentido y valor de verdad, debe ser un puente que señale hacia una sustancia real, hacia algo fuera de sí mismo. Claro, la paradoja del mentiroso confunde el lenguaje que describe cosas con un metalenguaje que solo se describe a sí mismo. Eso es, no hay información real ahí, es puro giro circular. Es un error gramatical, no un misterio de la realidad. Ahora, me voy a detener aquí para lanzar un pequeño cuestionamiento, porque yo estoy segura de que quien nos escucha se lo está preguntando. Adelante, dispara. Todo esto suena muy bien para las palabras y la gramática, pero ¿qué pasa con la matemática pura? Pensemos en el teorema de incompletitud de Gödel. Palabras mayores. Sí, este teorema demostró que en cualquier sistema formal y matemático complejo siempre habrá verdades que son imposibles de demostrar utilizando las reglas de ese mismo sistema. Sí, y durante décadas se ha interpretado esto como una prueba de que el conocimiento humano e incluso el universo tiene una especie de defecto de fábrica. Claro, mi duda es, si la matemática define la realidad objetiva, ¿no significa esto que la realidad está incompleta? Un lenguaje de relaciones ideales que usamos para mapear la realidad, pero no es la realidad. Vale, eso cambia las cosas. La máxima 5 del anexo es categórica aquí. Los números puros no existen en la naturaleza. Ya, no vas paseando y te encuentras un número por ahí. Exacto. Jamás nadie ha encontrado un número 5 caminando por un bosque. Lo que te encuentras son 5 árboles concretos. Entonces, aplicar un límite matemático a la plenitud de la vida es un error de categoría gigantesco. Ahora lo entiendo. Y el autor usa una metáfora preciosa para ilustrar esto, la del arquitecto y la choza taína, ¿verdad? Sí, me encanta ese ejemplo. Imagina que un arquitecto diseña y construye una choza taína tradicional. Si esa choza cumple a la perfección su propósito de brindar refugio y ser habitada, esa obra está completa. Es 100% plena. Claro. El hecho de que las reglas de la arquitectura también permitan teóricamente construir un rascacielos de 80 pisos, pues no vuelve a la choza incompleta. La completitud no se trata de agotar todas las infinitas opciones de un sistema matemático. Se trata de cumplir plenamente lo que se es. Qué bonito. Vale, entonces, si las palabras y los números son simplemente mapas, y no debemos confundir el mapa con el territorio, ¿qué sucede cuando ese territorio involucra la acción humana? Ahí la cosa se pone interesante. Porque cuando introducimos la libertad, el conocimiento y la ética en la ecuación, las cosas se vuelven infinitamente más complejas, ¿no? Efectivamente. Y así es como entramos al tercer gran bloque del análisis, el falso conflicto entre ética, libertad y conocimiento. Empezando por la física cuántica, si no me equivoco. Sí, aborda la mecánica cuántica, en particular la paradoja de la medición. Existe esta idea súper popular de que a nivel subatómico, una partícula se encuentra en una superposición de múltiples estados posibles. Sí, como si estuviera en varios sitios a la vez. Y que solo decide dónde estar cuando un ser humano la observa. Esto se ha usado muchísimo para afirmar que la realidad no existe sin un observador. Pero el texto desafía esto desde sus cimientos. Argumenta que esa llamada superposición no describe cómo se encuentra el universo físico. Entonces, ¿qué describe? En realidad describe la profunda ignorancia del observador. La incertidumbre está en los instrumentos de medición y en la mente de quien mira, o sea, no en la materia en sí. Es una distinción vital. Hay que diferenciar entre epistemología, que es cómo conocemos las cosas, y ontología, que es lo que las cosas son. Que no conozcamos la posición de una partícula no significa que no la tenga. Exacto, y de manera fascinante, el autor eleva este mismo principio a uno de los debates teológicos más antiguos de la humanidad.
Sí, la aparente contradicción entre la omnisciencia absoluta, o sea, que Dios lo sepa todo, y el libre albedrío. Claro, porque es el típico debate. Si una entidad superior ya sabe todo lo que va a ocurrir, entonces el futuro está escrito y nadie es realmente libre. Suena a un callejón sin salida absoluto. ¿Cómo lo desarma el ensayo? Lo desarma separando el conocimiento de la causalidad. Imaginemos una inteligencia artificial súper avanzada que vigila una habitación donde un niño sostiene un láser. Vale, lo tengo en mente. Esta IA es capaz de calcular todos los ángulos, las trayectorias de la luz y las posiciones posibles. Conoce el mapa de probabilidades a la perfección. Sin embargo, el acto físico de apuntar el láser hacia la pared sigue siendo una libre elección del niño. Claro, porque saber algo no obliga a que ocurra. Exacto. El conocimiento total de las opciones no empuja la mano del niño. El mapa no determina el viaje. Es una distinción brillante. Y es interesante cómo el ensayo explora este punto utilizando ejemplos narrados en textos bíblicos. Sí, como un reporte de casos. Exacto. Menciona a figuras como Judas, Eva, Aarón o Salomón. Y ojo, independientemente de cualquier postura religiosa, lo interesante desde una óptica analítica es cómo el autor demuestra que estas narrativas presentan las decisiones de los personajes como actos reales de libertad. Totalmente imparcial en ese sentido. Nos muestra que no son la ejecución de un programa predeterminado, sino actos libres y a menudo dolorosos frente a múltiples opciones. Que se conozcan todas las posibilidades no anula la libertad de elegir cuál se actualiza. Y este énfasis en la acción nos lleva directamente al terreno moral con la paradoja del examen sorpresa. Y esa paradoja. Es la historia del estudiante, que mediante deducciones lógicas se convence de que un examen sorpresa es imposible que ocurra durante la semana y por lo tanto no estudia. Y claro, se lleva una sorpresa tremenda cuando el examen cae el lunes. A mí siempre me ha parecido más un juego mental que un problema real. ¿Dónde está el truco aquí? El truco es que abandonamos el reino de la lógica para entrar al de la ética. Sí, el estudiante cae en un razonamiento circular, pero el ensayo disuelve la paradoja haciendo la pregunta correcta. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de la educación? La función de un docente no es generar angustia psicológica ni jugar al gato y al ratón con la lógica de los estudiantes. Ya entiendo. Cuando el marco ético fundamental se rompe, el rompecabezas lógico se vuelve irrelevante. No es una paradoja que necesite resolverse en una pizarra, es una falla de conducta del docente que necesita rechazarse. Ese mismo cambio de perspectiva, de la lógica a la ética práctica, se aplica a la conocida paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Un tema muy actual. Bastante. Se suele resumir diciendo que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, pues terminará siendo devorada y destruida por grupos intolerantes. Lo cual suena como una falla estructural masiva del propio concepto de tolerancia. Pero el autor demuestra que no hay tal falla lógica. Si una sociedad practica genuinamente la tolerancia, cualquier amenaza que busque destruirla desde la intolerancia se convierte en un agente externo. Claro, un agente hostil al marco mismo. Exacto. Por lo tanto, no es un debate filosófico sobre los límites de una palabra, es un problema político y de gestión de fronteras frente a lo externo. O sea, la tolerancia exige respeto mutuo, no te obliga a un suicidio social. Eso es. Es una cuestión de defensa práctica. Y a medida que conectamos esta ética con la acción humana, llegamos al punto, diría yo, de mayor intensidad de este análisis. Sí, la parte que el autor denomina la paradoja del héroe virtuoso. Es, sin duda, la contradicción más dolorosa de la experiencia humana. Totalmente. A lo largo de la historia observamos un patrón. El ser humano sumamente virtuoso a menudo atrae el resentimiento, la persecución y eventualmente la destrucción física o social. Como si la propia bondad fuera la causa directa de su caída. Exacto. Y para ilustrar esto de forma objetiva, el ensayo recurre al ejemplo histórico de Jesús de Nazaret. Analiza cómo, a pesar de una vida de pura virtud moral, el resultado fue la crucifixión por la cobardía y envidia de otros. Podría parecer que la virtud es una estrategia fallida en el mundo real, visto así. Pero la resolución que plantea el texto cambia el foco por completo. La virtud de la persona no es la causa de su destrucción. La causa real es la no virtud, la cobardía y la envidia en quienes la rodean. ¡Qué fuerte! O sea, el mal que se ejerce sobre el héroe virtuoso no define al héroe. Lo que hace es revelar la oscuridad de los otros.
Se invierte la lente por completo. Lo que el mundo percibe como una derrota absoluta es en realidad la validación más pura de la virtud. La sociedad falla por no poder soportar el peso de esa verdad. Y esto nos lleva a las recomendaciones finales del texto sobre la educación. Habla de formar, textualmente, docentes todoterreno. Basados en una pedagogía puramente existencial. Sí, se hace un llamado urgente a enseñar a distinguir entre el dedo y la luna. El dedo es la burocracia, el dato aislado, las palabras vacías. Y la luna es la verdad, el propósito, ¿no? Exacto. Y subraya que la verdad no es simplemente un producto de su época o una moda del lenguaje, es un descubrimiento atemporal. Quien vive anclado a esa realidad, a la sustancia de las cosas, ya no es esclavo de los laberintos del lenguaje. Entonces, si recogemos todas estas ideas, desde el mundo subatómico hasta la ética humana, el mensaje es un desafío directo. Las fórmulas y los malabares lógicos, si no se traducen en vida, si no se manifiestan en una acción moral coherente, son simplemente ruido. Totalmente de acuerdo. La sabiduría plena exige vivir de acuerdo con la realidad, no solo jugar con las palabras. Ese es el gran destilado de este método. Las paradojas que han frustrado a tantas generaciones no prueban que la verdad sea un espejismo. Lo que prueban es que el pensamiento descuidado fabrica callejones sin salida. Pero el pensamiento preciso, que ordena categorías, atraviesa esos muros ilusorios sin esfuerzo. El progreso no consiste en apilar misterios, sino en nombrar la realidad con precisión. Es una conclusión que la verdad otorga una claridad inmensa. Sí, es como respirar aire fresco. Y esto nos deja con un pensamiento final, una provocación para llevar a la vida cotidiana. Si los mayores dilemas históricos e intelectuales resultan ser ilusiones creadas por errores lingüísticos, Sí. cabe preguntarse profundamente, ¿cuántas de las angustias personales, de los miedos y parálisis que sufrimos a diario son en realidad ilusiones creadas por usar las palabras equivocadas para describir nuestra propia vida? Es una interrogante que desarma. Exige silencio y una honesta revisión de cómo nos narramos la vida. Es una puerta abierta hacia la verdadera libertad. Totalmente. Pues nada, antes de despedirnos queremos expresar un agradecimiento explícito y elegante a Ramón Alfonso Reyes Mora. Sí, muchísimas gracias por la inmensa profundidad, el rigor metodológico y, los invaluables aportes de este ensayo conceptual. Es de esos textos que reordenan la forma de ver el mundo. Gracias a quienes nos han acompañado en este análisis. Y recuerden, la curiosidad es el camino más directo hacia la claridad. Hasta nuestra próxima inversión profunda.